¿Te ha pasado que todo el mundo habla de sus agentes de IA que crean código, revisan bugs y trabajan por sí solos, pero nadie te dice bien cómo puedes hacer los tuyos? Y ahí está el problema, no solo es saber que existen, sino entender dónde se crean, cómo se configuran y qué tocar para que realmente te sirva. Porque entre el modelo, la temperatura, el prompt, los permisos y las herramientas, fácilmente se puede volver un enredo. Así que en este video vamos a aprender a cómo crear tus agentes en OpenCode sin perderte en el intento. Y de paso te voy a enseñar a cómo se ven en la aplicación de escritorio de OpenCode para que no todo se te quede en la terminal. Para empezar, necesito que te quedes con esta idea muy simple. En OpenCode hay agentes primarios y secundarios. Los primarios son los que llevan el control general y orquestan a los secundarios o subagentes, los cuales son especialistas que entran cuando hace falta algo más concreto. Los dos primarios que más te interesa entender primero son el build y el plan. El build es el que tiene acceso a todas las herramientas, así que es el que más se acerca a un agente que puede ejecutar trabajo de verdad, mientras que el plan está más enfocado en pensar, analizar y proponer sin tocar nada de inmediato. Dicho de forma simple, uno es el que piensa y otro es el que ejecuta, y esa separación hace que todo sea mucho más ordenado y mucho menos caótico cuando empiezas a trabajar de verdad. Ahora, si quieres crear agentes para usarlos en tu día a día, primero hay que entender algo importante. En OpenCode hay tres formas distintas de crearlos. La primera es con el comando interactivo OpenCode Agent Create. La segunda es tocando directamente tu archivo opencode.json y la tercera es la que yo prefiero, es creando archivos Markdown dentro del directorio de tus agentes. Con el comando OpenCode te guía paso a paso, es decir, eliges dónde guardarlo, escribes una descripción, defines qué herramientas puedes usar y al final te genera un archivo por ti. Para empezar, está perfecto porque te ayuda a entender qué necesita un agente para existir. La segunda forma es configurar tus agentes desde opencode.json. Esto funciona y puede ser útil si quieres tener todo centralizado, pero en mi caso no me encanta tanto porque cuando empiezas a crear varios agentes, el archivo se puede volver gigante y un poco más incómodo de mantener. Y la tercera es crear un archivo Markdown por cada agente. Puedes hacerlo de forma global en tu carpeta de configuración o por proyecto. Esta es la opción que más me gusta porque cada agente vive dentro de su propio archivo, se lee más fácil y puedes cambiarlo sin romper todo lo demás. Ahora, tampoco hace falta que te aprendas todas las opciones de configuración, pero hay unas que sí importan de verdad. La primera es Description, que básicamente le dice a OpenCode qué hace ese agente y cuándo tendría sentido utilizarlo. Esta es importante porque ayuda a que los agentes principales sepan cuándo invocar a un subagente. Después está el Mode, que define si el agente será primary como build o plan o si será un subagente como un revisor de código, un auditor de seguridad o un product manager. Luego tenemos Model, que es el modelo que quieres usar para ese agente. Esto está bueno porque no todos tus agentes necesitan el modelo más caro o más potente, porque tal vez tu agente de documentación puede usar algo más barato, mientras que tu builder ahora sí usa un modelo mucho más capaz. También puedes ajustar la temperatura, que de manera rápida tener valores bajos hacen que el agente sea mucho más consistente y enfocado, mientras que los valores más altos lo hacen un poco más creativo. Entonces, para código o revisión yo me iría por algo bajo, mientras que para una lluvia de ideas puede tener un poquito más de libertad con valores altos. Y finalmente, una de las cosas más importantes son las herramientas y los permisos. Aquí es donde decides si esa agente puede escribir archivos, editar código, ejecutar comandos en tu sistema o si primero tiene que pedirte permiso. Esto es clave porque no todos los agentes deberían tener el mismo poder. De esta manera yo prefiero tener todos mis agentes importantes ya listos aquí en archivos separados para poder editar rápidamente y no hacerme bolas cuando quiera ajustar algo. Al final, lo más importante no solo es saber que OpenCode tiene agentes, sino que ya puedes empezar a construir los tuyos, entender para qué sirve cada uno y dejar de depender de configuraciones que nadie te explica bien. Y antes de que me vaya, una última cosa. Baba Booey.